¿Cuál debería ser el trabajo nuestro de comunicadores aficionados, improvisados, del pueblo, sin prosapia, sin medallas, sin ningún elemento para fanfarronearle a nadie, donde todo el mundo está disponible para descalificarnos? Y tenemos que hablar de temas muy importantes que sean irrebatibles. Pero para hablar de temas importantes e irrebatibles, no es fácil. No es fácil. ¿Qué temas tocas que no te puedan rebatir o que uno tenga conocimiento profundo de cómo son y que evidenciarlos consistiría en una atrevida aventura? Pero sin embargo hay espacios. Hay espacios cuando hay buena intencionalidad de velar, de abrir, de aclarar las cosas. Y hoy este video tiene ese propósito. No sé si lo lograremos, porque uno ambiciona muchas veces cosas desmedidas, acorde a sus capacidades. Pero a veces es bueno correr el riesgo. Y en este caso, vamos a hacer la intentona. Así que vamos a caminar por este bosque con esta primavera que está por fin asomando y a ver qué nos sale, a ver si te interesa al final el tema. Creo yo que te va a interesar. Y claro, el tema es atrevido. O sea, hablar de cómo se fabrica un presidente y a qué intereses responde y qué posibilidades tiene de no cumplir lo que sea su compromiso o su contrato, no es fácil, porque el poder tiene muchos vericuetos y muchos espacios ocultos, muchos estanques impenetrables. Porque en el poder se manejan intereses. O sea, si yo tengo un poder extraordinariamente poderoso y las decisiones de un tipo que gobierne o de un equipo de gobierno me puede perjudicar o me puede afectar, indefectiblemente que tengo que tener que intervenir como parte de mi negocio. O sea, una empresario, una corporación, no puede correr el riesgo de que venga un presidentillo cualquiera, un politiquero, y que le ponga condiciones que mermen sus ganancias o que incluso puedan tener riesgo de pérdida. Para nada. Entonces ese tiene generalmente a través de sus instrumentos, cámaras de comercio, embajadas, presiones políticas, financieras, en fin, un montón de cosas, y su propio poder, que está consolidado su posición en un determinado país. Tiene una injerencia terrible sobre la política. Es más, pone políticos, fabrica presidentes, se asocia con dos o tres similares, o sea, entre bueyes no hay cornadas, y decir, bueno, ¿a quién vamos a apoyar ahora en esta contienda futura de posibles designaciones de candidatos a la presidencia? Y vamos a poner a alguien que nos beneficie, o sea, que lo podamos manejar. ¿Te das cuenta cómo se puede fabricar un presidente? Está lindísimo el tema. Pero no creas, hay muchos que juegan al ingenio de la política o a la ingenuidad de la política, que creen que las cosas no son así. Hay una cantidad de gente y que son políticos o que por lo menos hacen el ejercicio de la política y se prestan para... Son ambicionistas, son gente generalmente trepadora o sin posibilidades reales de llegar a convencer a la gran multitud. Entonces tienen que mentirle o fabricarle una posibilidad de que no es tal. O sea, les pueden prometer cosas que ni siquiera ellos saben si son posibles realizar. Todas esas cosas generalmente no se conocen. O sea, no te creas que es tan fácil que todo el mundo conozca estos secretos vericuetos que manejan los capitales, que manejan las corporaciones, que manejan incluso los países que son los consuetudinarios dominadores de mercados. O sea, que no te creas que hay muchos intereses depositados, hay muchos intereses instalados.
Hay muchos intereses corporativos y financieros que responden al poderío de una nación y que es hegemónica o que está en vías de hegemonía absoluta. Entonces, nosotros cuando vemos esas cosas no nos damos cuenta. O sea, la mayor parte de nuestra gente, la gran mayoría, no sabe, no conoce estas cosas. Y lo vemos nosotros. Lo vemos que con un canal de televisión, 1, 2 o 3, lo que sea necesario, 4 o 5 radios y una tropita, un grupito de los seleccionados mejores mejores periodistas, pues ya es suficiente para realizar la tarea en países nuestros que son de 30, 40, 50 millones de habitantes. Hasta 100 millones, pues los pueden controlar con el espejito. O sea, les venden espejos de colores, pero la realidad determina o impone, que no es lo mismo, su posicionamiento, y sus decisiones son inapelables. O sea, contraen compromisos los tipos que ponen en la presidencia, firman cosas, crean leyes, emiten decretos, hacen concesiones que son inexplicables. Uno dice, pero ¿cómo puede ser que esta persona o este grupo de gente o este gobierno haya realizado eso? Y no, para nada ahí. Hay una representación de los pueblos, de la mayoría. De ninguna forma, no puede haberlo. O sea, son intereses totalmente dispersos y quién tiene poder y no lo va a ejercer. ¿Quién se va a someter a un sindicalismo, por ejemplo, atroz, a un gobierno inoperante o a un país con leyes que son rigurosamente nacionalistas y que defiende el patrimonio de la unidad nacional y de todo? No, van a otro lado. Si están abiertos, la gente tiene reclamando en los portales de las casas de gobierno trabajo y bienestar. Le abren las puertas a cualquier aventura que venga para poder desarrollar inversiones. No hay tal atractivo de que vengan inversiones porque son nobles y heroicos aventureros los que disponen del capital de la ciencia, la tecnología y la libertad absoluta de hacer lo que se les dé la gana. ¿Correrías un riesgo si tú fueras un empresario con un poder extraordinario de ir a un país donde te puedes hacer una huelga los obreros o te pueden clausurar el ingreso de capitales y la venta y te quieran cobrar impuestos como a cualquiera? Yo vengo acá a invertir y necesito 10 años de una concesión de impuestos porque la inversión que voy a hacer voy a crear 20.000 puestos de trabajo y entonces yo tengo que compensarlo con algo que me provea de beneficio el no ir a tal lado, no ir ahí enfrente. Entonces hay un montón de cosas que se manejan en este tema de la política que la mayor parte de la gente no lo conoce. O sea, pero uno lo afirma porque ve la ingenuidad de los pueblos, las marchas, una marcha de 400, 500, 1 millón de personas, da terror. No pasa nada. Pueden marchar lo que sea, no pasa nada. Una decisión política no es una decisión soberana, no pueden hacerlo. Si hay cosas en cada país, es muy difícil. Y en todo caso, si hay acuerdos, son secretos. O sea, no hay un acuerdo público que diga, tuve que entregar esto, tuve que dar esto, tuve que hacer esto, para que por favor llegara una inversión de 2.000 millones de dólares. No te lo van a decir nunca, porque en primer lugar ese que se está al frente del gobierno con muy escasas posibilidades, tiene compromisos contra ellos que no puede hablar. Hay corporaciones que se han instalado en nuestros países que no se puede saber qué clase de contratos hicieron. En Argentina, por ejemplo, yo puedo hablar de Argentina porque es mi país.
hay contratos de empresas, de corporaciones, que algunas ni conocidas son, sobre todo en el tema de petróleo, del tema de energía. Hay contratos con corporaciones internacionales que son prohibidos conocerse. ¿Por qué son prohibidos conocerse? ¿Por qué, por ejemplo, Chevron en la Argentina no se puede conocer el contrato que hizo con YPF y que hizo con el gobierno argentino? ¿Por qué? Porque lo despeina. Hay concesiones o acuerdos que son intocables. Ahora bien, nosotros, porque ahora vamos a ver, cuando votamos a un dirigente, el que sea, ¿quién lo financia ese dirigente? Sale del pueblo, de un tipo capaz de tu barrio, que se graduó en la secundaria y que fue a la universidad de La Matanza o una universidad de cualquier ciudad aledaña a la ciudad de Buenos Aires, se graduó y llegó, porque lo buscaron porque era un alumno extraordinario y una capacidad y un tipo honesto, y lo llevaron a ser viceministro, o fue un tipo que venía siendo observado desde que estaba en secundaria. Ese puede ser un prospecto bueno para si le pagamos los estudios o llega a estudiar, tipo que puede sernos útil a nosotros. Entonces, se fabrican un presidente de un palo, de una lombriz. Te lo fabrican y te lo ponen con bombos y platillos, y con que esté 3 años en el gobierno, ya está, ya pagó la inversión. ¿Cuánto cuesta llegar a la presidencia en nuestros países? Más o menos de 50 millones de habitantes. Y se calcula, no se sabe, porque no se sabe, ni se va a saber nunca, millones de dólares. Eso cuesta un presidente. En el primer mes, el que invirtió ese capital ya lo recuperó. Lo demás es todo ganancia. Y le dan al pueblo, para que no se alborote y para que siga trabajando, para que no haga paro, para que, en fin, para que pueda ir al mercado y que llegue por lo menos al 20 del mes, algo, consiguen los sindicatos para que no hagan ruido, consiguen algunas cosas. Solamente los que salen a protestar violentamente, y no son más de 500 personas, que andan con banderas todo el tiempo, polo obrero, el comunismo, no sé cuánto, todos esos pobres diablos o muchachos, gente con ingenuidad, manifiesta, que salen a gritar porque los mandan y no trabajan, cobran un sueldo, porque incluso se los pagan las mismas corporaciones para que hagan ruido, para que le mantengan el escenario. O sea, son los partiquines de un proyecto que está dando mucha leche. Ahora bien, ¿no se te ha ocurrido pensar, en Argentina, digo, por qué ocurre que a Cristina no la quieren? ¿Por qué? Porque no le gusta cómo se peina, o no le gusta que hay una lucha tan feroz contra Cristina y que curiosamente la acusan de corrupta. Todo lo que hablan contra Cristina no hablan nada, no hablan de su ideología, no hablan, que es corrupta. Y no te damos la atención que, qué casualidad, para todo el mundo Cristina es corrupta, gran corrupta, porque no quiere entrar en negocios. Si Cristina quisiera entrar en negocio, qué Milei, ni Macri, ni que nada. ¿Te das cuenta? Si Cristina mañana dijera, bueno, secretamente, con esas cosas que se manejan en política y corporaciones, lo que quieran, o sea, es candidata, pero con bombos y platillos. Dice, renunció, que no sé qué, la absorbieron. Entonces, hay cosas que deben conocerse o deben percibirse, porque hay razones que son inexplicables, solamente cuando uno va hacia el absurdo y se encuentra con las realidades que el absurdo te muestra.
son explicaciones pues, que se caen del contenido. Pues, evidentemente está explicado eso. Entonces ahora nosotros vemos que en muchos países se va a dilucidar el tema del próximo candidato, quién va a gobernar. Y quién va a gobernar y quién va a tener inversión de capitales y trabajo y, en fin, beneficio de todo índole. Y el que negocia con el presidente. Entonces, el tema es eliminar al intermediario ahora, que ese es lo más difícil de todo. El intermediario, el lobista, el corrupto, el que genera las corrupciones de ambos lados, el que negocia, la empresa, el poder corporativo tiene un gestor, no viene la empresa primero a hablar, tiene un gestor, ese va prendido en el negocio porque él conforma una corporación, que se ocupan de eso. Entonces esos son los difíciles de eliminar, es lo más difícil. Pero con eso solo no cierra la ecuación, no te creas. Hay intereses y sobre los intereses, intereses. O sea, lo que le puede beneficiar a una corporación o a un poder corporativo o financiero, y a lo mejor le afecta a otros porque problemas de mercado, pues, en fin, hay cosas, concesiones de impuestos, sindicalismo, problemas de poder, de costo financiero, mercados, distancia, puertos, fletes, en fin, hay un montón de cosas. Entonces, no todas las corporaciones dicen, sí, vamos por este. Hay algunos que le conviene, otros que no. Entonces, fíjate todo lo que se cocina frente a lo que el pueblo, nosotros ingenuamente buscamos por el ideal, poner un presidente que nos represente a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros frente a esos poderes hegemónicos? Porque son indiscutibles, están respaldados por bombas atómicas, por armamentos sofisticados de primera generación, comunicaciones a nivel global y todas esas cosas, 10, 20, 30 portaaviones que te los pueden poner en cualquier lugar del mundo. Y uno con el ideal del peronismo o el, no sé, justicialismo, o decimos, nosotros vamos a ponerles de rodillas. Es una ingenuidad. ¿Es una ingenuidad o no es una ingenuidad? Y yo te explico esto para que trates de entender que si llegar a la presidencia, una campaña política, cuesta 150 millones de dólares, ¿quién lo pone? ¿Quién pone ese dinero? ¿Quién que sea un político que tenga una corriente filosófica y doctrinaria y todo lo que quieras aderezarle, invierte 150 millones de dólares, por ejemplo, en cualquiera de nuestros países, para que llegue un representante de sus intereses? No puede ser, o sea, no hay quien arriesgue 150 millones de dólares, porque sabe que aún arriesgando 150 millones de dólares criollos, o sea, del pueblo, como quieras llamarle, si gana no lo van a dejar gobernar, porque le van a cortar los vasos comunicantes, el financiamiento, le van a tomar el mercado, le van a crear miles de problemas de toda índole. O sea, no puede llegar un tipo idealista, peronista, socialista, para nada. No hay forma. Y te digo, si llegara se le filtra, tiene que acordar. Tiene que acordar y acordar. Fíjate una cosa. Vos sabés que yo respeto mucho a México y admiro mucho a López Obrador. López Obrador ha sido un malabarista, un ser superior que ha aprendido durante tantos años de lucha cómo son los vericuetos y cómo son las potencias del poder. Y ha tenido que negociar con todos. O sea, fíjate, te voy a dar una explicación.
Y yo soy un admirador de López Obrador y creo que no va a haber otro presidente como él en México por 100 años más. Ni va a haber uno similar como él en ninguno de nuestros países si no acuerda. Fíjate que en México se está moviendo hoy en forma impresionante, con inversiones, con capital y todo. Y habla abiertamente López Obrador de una corrupción galopante, que él la ha parado. Pero fíjate una cosa, los grupos económicos, las empresas, las corporaciones nacionales o internacionales que operan en México, ninguna está enfrentada a López Obrador. Todas las empresas de toda pelambre están trabajando en los proyectos de López Obrador. Lo único que López Obrador ha logrado como una estrategia extraordinaria es el intermediario, el corrupto, el lobista, el que hacía negocios con la política. Entonces, como la política es él y él es incorruptible, pues dialoga directamente con el empresario, con la corporación. Viene una corporación y no va a hablar con el ministro, no va a hablar con el partido, nada, habla con él directamente. Tesla se sienta a conversar López Obrador con ellos. Y dice, acá esto es así, acá no hay intermedio. ¿Cuánto cuesta? Y acá tenés la concesión. Y entonces sí, había un 50% intermedio promedio que se lo llevaba el gestionador, el gestor del negocio, el intermediario, los que él dice delincuentes o corruptos de cuello blanco. Son esos los que intervenían entre el Estado, el gobierno, el que estaba en el gobierno, y el poder corporativo. Entonces, una cosa que costaba $1 millón, al gobierno o al Estado o al que fuera el que ordenaba, le costaba el doble, como mínimo. Nadie decía nada y a los periodistas se les daba dulces, concesiones. Hace cárceles, hace hospitales, hace cementerios, te doy la concesión. Pone una cárcel, pone un mercado, para que ellos hicieran el trabajo sucio de convencer a todos. Pero López Obrador no se ha peleado con el poder corporativo de construcción de todos, de México. Están todos trabajando contentos, los pone en las mañaneras y van y hablan y explican todo. Empresas que estuvieron con todos los gobiernos anteriores, pero las empresas esas tenían forzosamente, si no había otra, tenían que negociar con el que estaba representando al presidente, o al gobierno, o al secretario de Estado, o al gobernador, o al que fuese. Entonces, todo esto que te estoy contando yo tendrá algunas diferencias, porque cada país opera las cosas distintas, pero en el fondo el patrón de la teoría del ordenamiento, el patrón del negocio es el mismo. El poder corporativo es el que pone gobierno. Cuando se escapa un gobierno, tiene que negociar directamente, negociar personalmente, como lo hace López Obrador con el poder corporativo. Todo el que viene a invertir a México no habla con nadie, va y habla con él y los muestra López Obrador. ¿Y qué te parece? ¿Por qué los recibe? Y porque se está haciendo un negocio el país. Y los exhibe y dice, acá vino el presidente del banco tal, vino el no sé cuánto, ahí está, sale con él, abrazado, negocios, tipo buena gente. Claro, sí, tiene un negocio directamente el gobierno y el gobierno no es corrupto. Entonces, el gobierno tiene capital, tiene para invertir, para pagarle. Ninguna empresa le ha parado la obra porque no le paga. Hay que explicarse, hay que observar qué pasa ahí. Pero no creas, el conocer esto no elimina ninguna de las posibilidades de la trampa que está ya instalada. Entonces me dirás, bueno, entonces todos los políticos que hay, por ejemplo, en Argentina, ahora que va a haber elecciones,
zarandeados en el mismo sedazo. ¿Y cómo crees que 150 millones de dólares puedan ser invertidos en Milei, por ejemplo? O sea, le están dando manija por todos lados. Oficiales en el oficialismo dicen que lo critican, los canales de televisión dicen que lo critican, pero lo tienen todo el día ahí. O sea, es parte también de lavarte el cerebro. Lo atacan en C5N y en fin, algunas, pero están hablando todo el día de él. O sea, ahí hay plata, ahí eso no es gratis. Y entonces estamos entrampados, no hay forma de salir de la trampa. Y es muy difícil porque salir de la trampa significaría que Cristina se manifestara y que hablara de esto. Cristina que hablara de esto y que pusiera en evidencia todo el juego perverso que hay detrás de lo que se está jugando. Pero hay que preguntar si puede hacerlo, lo va a hacer, se animará a hacerlo. Porque bajaron a Alberto Fernández, porque no le pusieron la plata a Alberto Fernández. Si Alberto Fernández consigue los 150 millones de dólares, no se baja de la candidatura. O sea, no lo llevan arreando para que renuncie. Si ahí hay juego de intereses, hermano, y son intereses muy potentes, que está en juego el destino del país. Hay una deuda monstruosa que está dando millones de dólares, gana más la deuda en comisiones y en cuotas que todo lo que produce el país. Todo lo que produce el país, todo, es para pagar la deuda. El resto, que es para mantener a la gente ahí controlada, es parte del gasto que ellos consideran. 50% para mantener el status quo y el otro 50% se lo llevan ellos. Y si no, se lo llevan sus corporaciones, que hacen el trabajo, consiguen trabajo más barato, en fin. Hay mil formas de hacer dinero y hacer negocios teniendo el poder. Y como ves, de acuerdo a lo que te hemos analizado, y si tenés alguna referencia que puedas rebatirme, te lo acepto. ¿Me quieres rebatir? ¿Tienes argumentos? Métele, porque eso nos va a ayudar a todos. Defendiendo lo que sería el poder corporativo y toda esa maquinaria perversa que intervienen ahí, corporaciones, que intervienen poder financiero, que intervienen mafias de toda índole, sociedades secretas, en fin. O sea, no te creas que es uno, eso es una gran matufia, pero están asociadas porque es una vaca lechera la Argentina que tiene riquezas inconmensurables, que ni siquiera las ponen en evidencia. Debe haber estudios de la Patagonia que ni te quiero decir la riqueza que hay ahí. No se toca eso, todavía no se toca, no es necesario. Bueno, yo creo que esto es suficiente por hoy. Yo creo que ya te he dado una idea de lo que más o menos es este misterio. Y con esto de tu inteligencia, pues completarás el cuadro. Mañana, por supuesto, nos volvemos a encontrar con algún otro motivo, algún otro atractivo, algo que creo que puede interesarte. Pero esto es bastante interesante y bastante bueno porque cosas que sabemos que existen, pero no tenemos mucha explicación. Así que, ya sabes, acá siempre hay sorpresas. Y esta pudiera a lo mejor ser una sorpresa más. Te mando un gran abrazo.